Hola a todos, bienvenidos a la presentación sobre modernizar su estilo de programación. Mi nombre es Johnny Suárez, ingeniero de sistemas, webmaster de purodelphi.com y moderador en clubdelphi.com. El contenido de la presentación es el siguiente. ¿Qué son los generics? La idea es explicar una definición breve de generics para comprender el resto de los ejemplos que aquí veremos. Luego vienen los ejemplos y en el camino las definiciones sobre listas y lo que está aquí en pantalla. Métodos anónimos, métodos de clase y t-tags. La idea de esta presentación no es tocar a fondo estos temas, pues cada uno de ellos merece una presentación completa, sino más bien mostrar los beneficios de modernizar su código fuente. Incluso este tema seguramente daría para otro video más, sin embargo trataré de abarcar aquí lo que más podamos. Así que pasemos directamente al primer tema. ¿Para qué sirven los generics? Los generics permiten escribir código sin especificar el tipo de dato que se usará. Por ejemplo, las listas. Ya en esta misma presentación vamos a dar muchos ejemplos de listas o un ejemplo principal de listas y vamos a ver cómo se aplica. En los generics se utilizan marcadores de posición en lugar de tipos específicos. Estos están representados con la letra T. Más adelante también vamos a ver cómo se declara esto en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, el código es genérico. Es decir, como no se utiliza un tipo específico, entonces podemos utilizar cualquier tipo o lo que podamos hacer con ese marcador de posición queda genérico a cualquier tipo que sea declarado posteriormente. Sé que se escucha por ahora un poco enredado, pero lo vamos a ir comprendiendo con los ejemplos que tenemos aquí. Los marcadores son reemplazados por tipos reales cuando son utilizados. Y los generics permiten reutilización de código. Esta es una declaración de generics. Como podemos ver, tiene un tipo, se declara como una clase normal, pero se identifica el hecho de que es una clase genérica porque tiene este menor que, la t y el mayor que. La t es un marcador y no un tipo real. Este tipo será declarado cuando la clase genérica lo utilice o utilice al generics. Ahora pasemos directamente a los ejemplos y veamos el ejemplo que he preparado para esta presentación. He tratado de que el ejemplo creado sea práctico y lo he hecho como si fuera una ficha técnica de jugadores de fútbol. Tengo dos versiones del mismo programa. Una la he llamado Football All Style y la otra Football New Style. Como ya se podrán imaginar, Football All Style contiene el código fuente clásico y en Football New Style tengo el código fuente modernizado. Para Football All Style he elegido un color púrpura y para Football New Style he elegido un color azul. De esta manera podremos identificar más fácilmente un proyecto del otro. Veamos entonces cómo está hecho All Style. All Style tiene declarada una variable llamada b lista jugadores, que es de tipo TList. El tipo TList almacena objetos y no es de tipo generics. Veamos qué implicaciones tiene esto en la diapositiva correspondiente. El hecho de que b lista jugadores no sea generics conlleva las siguientes, por decirlo de alguna manera, situaciones. Es bueno el tipo TList, pero puede ser mejor. Trata todo como un objeto puntero y no siempre es esto apropiado. Siempre que vamos a acceder a un objeto que no sea de tipo TObject, pero que sea heredado de TObject, entonces tenemos que hacer typecasting. Y tenemos pérdida de seguridad en el tipo de dato. Antes de continuar, me gustaría mostrarles cómo se ejecuta el proyecto
¿Y qué es lo que hace? Para que entremos como en contexto. Ejecutemos cualquiera de los dos, realmente a la vista hacen lo mismo. Voy a ejecutar el de All Style. La idea es que aquí tenemos unas estadísticas de equipo. Aquí tenemos la ficha de jugadores. Aquí cargamos la lista de jugadores. Y por ejemplo aquí seleccionamos uno cualquiera, digamos Neymar. El sistema va a internet, busca la foto y coloca los datos o la ficha técnica de este jugador. También libera la lista de jugadores y eso es todo lo que hace el programa. Luego también vamos a ver cómo podemos calcular los goles promedio y todas estas cosas con las técnicas nuevas de programación versus las clásicas. Para cargar estos jugadores hay una unidad que se llama uClasses. Ambos proyectos la están utilizando. En esta unidad tenemos la clase tJugador, la cual contiene todos esos datos. Tiene nombre, posición, país, camiseta, club, la URL donde se encuentra la foto, fecha de nacimiento y toda la información de los jugadores. En ambos proyectos hay un método que se llama carga lista jugadores, la cual se carga dependiendo del tipo que estemos utilizando. Para este caso, que es el que hemos estado hablando, que es All Style, carga de la siguiente manera. Se crea un tlist, que es la forma clásica de hacerlo, create. Aquí agrega a un jugador un objeto, dice tjugador.create y le envía los datos de ese jugador. Aquí coloqué unos de los jugadores pues más representativos del mundo del fútbol en el momento. Como podemos ver, la variable bListaJugador recibe siempre objetos de tipo tjugador. Si miramos de nuevo un momento la diapositiva que teníamos ahorita, observamos que ahí dice pérdida de seguridad en el tipo de dato. ¿A qué me refiero con esto? Veamos un ejemplo. Acá tengo comentada una línea que dice bListaJugadores.add de tipo tObject.create. Como se puede apreciar, tObject no es obviamente de tipo tjugador. Si yo compilo esto en este momento con un tipo no genérico como lo es tList, pues compila sin ningún problema. Todos sabemos que este tipo de cosas van a repercutir en algún error en algún momento, ya que no es el tipo adecuado. Por eso, a eso se refiere este punto donde dice que hay pérdida de seguridad en el tipo de dato. Lo correcto sería que el compilador nos anunciara desde el inicio, desde el momento de la compilación, que este tipo de dato es incorrecto. Veamos entonces cómo está creada la variable bListaJugadores en el proyecto NewStyle. Encontramos que dice bListaJugadores, tList, tjugador y que esto está encerrado entre signo de menor que y signo de mayor que se encuentra el nombre de la clase tjugador en medio. Esto quiere decir que tList tjugador es de tipo genérico, tal y cual como lo veíamos en la diapositiva del principio. La diferencia de lo que vemos aquí con lo que había al principio es que esta vez no tiene una T, sino el nombre de una clase. Esto quiere decir entonces que en realidad bListaJugadores es una instancia del tipo del objeto genérico tList y que su marcador se convertirá en la clase tjugador. Pero, ¿qué obtenemos al usar tList tjugador en lugar del clásico tList? Veamos la diapositiva que preparé para responder a esta pregunta. Nuevo estilo de tList. Obtenemos seguridad en el tipo de dato.
en tiempo de compilación y de ejecución, que es el tema que veíamos hace un momento. También obtenemos mejor reutilización de código, eliminación de typecasting y mayor claridad en el código. Vamos a ver qué tal se comporta TList genérico en cuanto al tema de seguridad del tipo de dato. Vamos entonces a carga lista jugadores y agreguemos un objeto de tipo TObject, tal y cual como lo hicimos en el ejemplo anterior donde sí se dejaba compilar. Entonces aquí agregamos lista jugadores, verificamos que vamos a compilar el new style y vemos que Delphi efectivamente nos muestra un error en tiempo de compilación donde dice que los tipos tJugador y TObject son incompatibles. Esto nos va a evitar una cantidad de dolor de cabeza y búsqueda interminable de código mientras depuramos buscando un error. Ahora bien, hace un momento les mostraba el funcionamiento de esta aplicación de prueba. En ella cargo la lista de jugadores, escribo el nombre de alguno y salen sus datos. Echémosle un vistazo a las dos maneras de hacer esto. Bueno, no sin antes comentar esta línea, porque si no, no nos va a dejar compilar como ya vimos. En este botón ahí llamamos el método carga lista jugadores, que es el que ya hemos visto de manera exhaustiva hasta ahora. Y este es el botón que quiero analizar en este momento. En el proyecto AllStyle, tenemos aquí, damos doble clic, vemos como el sistema carga un objeto MemoryStream para traer la foto, pero aquí lo realmente importante hasta en este momento es lo siguiente. He creado un bucle for que recorre todos los objetos de blista jugador y dependiendo si hay coincidencia entre el jugador, el nombre del jugador y lo que se ha escrito en el edit llamado ed nombre jugador, entonces empieza a escribir en cada label la propiedad correspondiente. Por ejemplo, en el nombre del jugador, entonces el objeto que viene allí del for haciendo typecast. Como se puede notar, el hecho de utilizar un TList no genérico nos obliga a hacer typecasting para extraer los datos requeridos. Por ejemplo, en este caso, tengo que lista jugador y está haciendo typecasting de tJugador para traer el nombre. Es buena idea siempre evitar los typecasting porque esto nos lo va a agradecer enormemente tanto la memoria como el procesador. Veamos entonces cómo está creado esto en el proyecto New Style. Vamos a New Style, miramos el botón en cuestión y bueno, lo mismo en cuanto a la foto y sin embargo podemos notar de entrada mucha más claridad en el código. Haciendo uso del forin, podemos, que es el forin el que está aquí, podemos recorrer los objetos enumerados y en este caso pues el TList genérico. En el forin ya no es necesario declarar una variable así como en el AllStyle, una variable de índice para acceder al jugador, sino que declaramos directamente a tJugador. Aquí declaro una variable que llama bjugador, tJugador. Sin embargo, lo segundo más importante aparte de claridad de código es la posibilidad que tenemos ahora de acceder directamente a la instancia llamada bjugador, como en este caso, de tipo tJugador sin necesidad de hacer el famoso typecast. Entonces, en el AllStyle tenemos que al recorrer la lista de objetos, pues tenemos que acceder al índice, hacer typecast y acá simplemente accedemos directamente. Además, pues me gustaría resaltar que en el nuevo estilo, que realmente pues ya no es tan nuevo, tenemos la posibilidad de acceder a los helpers de tipo creados desde fábrica. ¿A qué me refiero con esto?
Notemos que ya no estoy utilizando el Float2str que estoy usando de pronto por aquí, este Float2str, el typecast, para acceder a la estatura, por ejemplo, sino que estoy utilizando el toString directamente. Así que con esto pues ganamos aún más claridad. Hagamos un paréntesis un momento y miremos lo que tenemos hasta el momento. Yo sé que esto no es una prueba concluyente en sí misma, sin embargo pues nos da una idea de más o menos cómo va la cosa. Igual hay muchos factores que se deben tener en cuenta, pero miremos. Vamos a ejecutar el all style y vamos a ejecutar el new style. Carguemos en ambos los jugadores, la lista de jugadores, y busquemos a un jugador cualquiera, por ejemplo James, y busquemos también a James en la aplicación de all style. Veamos cómo se comporta esto en memoria. Podemos ver que el all style consume mucha más memoria que el new style. Incluso si tuviera aquí la herramienta adecuada, podríamos ver que el procesador que consume all style es mucho más que el new style. Aunque en un proyecto tan pequeño como este no se va a notar mucho la diferencia. Sigamos con el tema. En las listas, como en todo lo relacionado con los objetos en Windows, es muy importante el tema de la memoria. Desde hace tiempo Delphi nos da un reporte de los memory leaks, activando la variable global llamada report memory leaks on shutdown. Para esto vamos a ambos proyectos y activemos el uso de esta variable. Yo lo tengo en la sección initialization, que dice report memory leak on shutdown, y aquí también ya lo he activado. Entonces, si corremos esta aplicación así como está, simplemente cargamos los jugadores, cerramos, vemos que el reporte es grande, dice que tengo varios objetos, tengo 18 jugadores que he cargado en la lista y no los he liberado. Para eso hice por acá el botón que se llama libera. Entonces ahora miremos qué tal funciona este botón. Yo tengo aquí, a propósito, he dejado este comentado para mostrar este ejemplo. Entonces cargo la lista de jugadores, la libero, cierro y me muestra que el reporte está más pequeño. Ya me liberó todos los jugadores, pero falta liberar la lista que contiene todos los jugadores. Vamos a liberar esa lista. Simplemente se llama blista jugadores .free. Vamos a cargarla. Llamamos aquí a Messi, por ejemplo, y liberémosla. Cerramos y ya libera absolutamente todo. Vamos a ver cómo le va a la lista genérica en este caso. También es el mismo asunto. Yo libero, debo recorrer todos los jugadores. Miremos a ver la diferencia. Aquí debo recorrer todos los jugadores del objeto, hacer un typecast como siempre, liberar el objeto y luego liberar la lista. En la lista genérica debo recorrerlos todos y liberar la lista. ¿Ok? Esta es una forma de hacerlo. Vamos a ver cómo nos va con este typecast. Cargo la lista de jugadores, llamo a Messi, lo libero, cierro, listo, ya no tengo memory leaks. Perfecto. Sin embargo, hay una manera mucho mejor de hacerlo cuando se trata de listas genéricas. En el caso de listas no genéricas, no podemos
o tal vez podemos usar un object list, no sé. Pero en listas genéricas podemos hacerlo de la siguiente manera. Voy a colocar aquí un marcador. Vamos a declararlo. En lugar de declarar un tList, declaramos un tObjectList. Buscamos la inicialización de la lista, que debe estar aquí en cargar lista jugadores. Ahí también declaramos la inicialización como objectList. Y esto significa, cuando declaramos una lista de tipo ya no tList, sino tObjectList, es porque vamos a cargar objetos dentro de ella. Y cuando se libere la lista, va a liberar todos los objetos que están dentro de la lista. Dicho esto, solo bastaría con hacer la liberación de la lista. Limpiamos esto ya. Ahora miremos cómo nos va con el report memory leak. Cargamos. Busquemos a esta. Liberamos. Y no tenemos memory leak. En un rato veremos cómo mejorar aún más el ejemplo de New Style en cuanto a listas se refiere. Por ahora aprenderemos sobre el manejo de métodos anónimos y para qué sirven. Esta definición que vemos aquí es la siguiente. Un método anónimo nos permite definir una función de manera implícita sin necesidad de declararla dándole un nombre. Como los métodos anónimos no tienen nombre, la forma de invocar es a través de un delegado. Esta definición es clara, aunque bastante técnica, y de entrada difícil de entender su aplicabilidad. Así que vamos al ejemplo. La pestaña del ejemplo que tenemos, que se llama equipo, la pestaña que se llama equipo, bueno, funciona cargando los jugadores. Vamos a equipo, y aquí podemos obtener el resultado de los goles promedio del equipo. También podemos obtener el resultado del máximo goleador, que ha sido Lionel Messi con 68 goles, y la estatura promedio, que ha sido 1,79 centímetros. Veamos entonces cómo se hizo esta parte. Aquí tenemos todavía los memory leaks, porque no lo liberamos. Vamos a inactivar el reporte antes de continuar, ya que probamos el punto. Y vamos a ver cómo se hizo lo que acabamos de explicar. Vamos a equipo. Tengo aquí unos botones que llaman goles promedio. Y en el botón goles promedio tenemos lo siguiente. El botón, el label título, se dice goles promedio del equipo. Hacemos la sumatoria. Verificamos aquí que la lista de jugadores sea mayor a 0, sea diferente de 0. Hacemos la sumatoria y de ahí sacamos el promedio de los goles que ha generado este equipo. Entonces, por acá arriba muestra el label del título, aquí el resultado, y estos son los que generan el código. Vamos a ver cómo se genera el de máximo goleador. Es lo mismo, verifica si la lista de jugadores es diferente de 0. Hace un cálculo aquí para saber cuál es el mayor. Recorre la lista de jugadores, también determina cuál es el máximo goleador y muestra el valor. También tenemos otro botón que es estatura promedio, que hace exactamente lo mismo, muestra un título, verifica y recorre y saca el total, pero esta vez con altura. ¿Listo? ¿Cómo tenemos esto en el New Style? Vamos a ver. Es la misma cosa por acá. Dice goles promedio. Y entonces, pero lo tenemos diferente. Tenemos que llamamos un método que se llama estadística de equipo. Y le pasamos como parámetro el título y además le estamos pasando un método. Esta vez no le estamos pasando una variable ni una constante, sino un método. En este caso, lo que estamos viendo que es un método anónimo. ¿Para qué se hace esto?
Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el All Style, los goles promedio siempre envía al mismo label, por ejemplo, el título. Siempre hace esta verificación, siempre hace este recorrido. Aquí es más claro el código de esta manera y se centra únicamente en lo que tiene que hacer, que es la suma y el promedio. ¿Cómo se declara este método para que él funcione correctamente? Vamos a ver. Entonces, la declaración de este método es la siguiente. Dice, se llama estadística equipo. Él recibe un parámetro que se llama tipo. Otro que se llama pproc, que es de tipo tproc, que es el tipo que viene de fábrica con Delphi para los métodos anónimos. Tproc recibe un nombre de clase porque es un tipo genérico, como el que explicamos durante todo este tiempo. El tipo tproc también se puede declarar con varios parámetros. No tiene que ser solo uno, sino que pueden ser hasta 4 parámetros. También se pueden declarar los tipos tfunc para funciones anónimas. Como explicamos al inicio, pues no vamos a ver estos temas en detalle, pero los dejo allí para su posterior investigación. O tal vez tengamos una oportunidad más adelante donde pueda explicar esto detalladamente. El método anónimo de estadística de equipo es el que se encarga, como decía, de colocar el título, de hacer la validación y el recorrido, que es lo que siempre se ve que está en común con respecto a los botones que veíamos de estadística de equipo. Entonces, ya aquí no estoy haciendo siempre la validación, no estoy haciendo siempre el recorrido, sino que me estoy dedicando simplemente a hacer el cálculo. Mientras que en el objeto, en el ejemplo de All Style, pues esto sencillamente sin métodos anónimos se nos dificulta un poco más, o de hecho no es posible, ya que tendría que separar esta línea de esta y se vuelve un poco más complejo. Ahora sí, vamos a mejorar el ejemplo de New Style. Entonces, para eso vamos a declarar la lista de otra manera. Ya vimos cómo TOJList, todo esto lo vimos, pero vamos ahora a utilizar diccionarios. Un diccionario es una lista con clave, valor, en la que podemos almacenar cualquier tipo de dato. Como pueden ver, también es genérico, pero recibe dos parámetros. Para este caso vamos a utilizar el nombre de los jugadores de fútbol como llave y vamos a tener un jugador, la clase T jugador. Entonces busquemos la declaración de nuevo, llevémonos esto, cargar lista de jugadores y bueno, vamos a cargar aquí los jugadores. Declarar un diccionario, en este caso como tenemos un objeto, entonces debemos decir .create y tenemos dos posibles valores, puede ser do own values o do own owners keys. Si nosotros en la llave tenemos un objeto y en el valor también deberíamos declarar también owner keys, pero resulta que en este caso nosotros tenemos objetos solo en el valor, entonces por eso le decimos que values. Si nosotros no declaramos nada, sino que dejamos esto por defecto, este valor por defecto, entonces se va a comportar como un T-Dictionary y vamos a tener que liberar esos objetos automáticamente, manualmente, perdón. Así se va a liberar automáticamente y va a trabajar tal y cual como trabaja el TObjectList. ¿Ok?
Por acá escondido tengo, como dirían en mi país, un chancuco. Lo voy a abrir y voy a declarar, voy a llenar todos estos jugadores a la manera que se llenaría con un diccionario. Ya les comento la diferencia. Por ejemplo, antes teníamos un tjugador.create Alexis, centrodelantero de Chile, número 7, que juega en el Arsenal. Pero ahora con el diccionario pues ya tenemos una clave y valor. Entonces, como dijimos que el nombre del jugador iba a ser la clave, pues lo coloco aquí para agregar un valor y los datos del jugador. Ese es el asunto. Yo tenía copiado esto ya en el portapapeles porque pues escribir todo esto o aquí jugar con esto sería mucho tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué más nos falta. De hecho debe ser que nos faltan muchas cosas por cambiar. Miremos que nos suelta el compilador y veamos. Por ejemplo, para trabajar con los diccionarios se hace utilizando la llave. Entonces tenemos que declarar una llave. Declaremos aquí una llave, en este caso, como la llave es de tipo string, porque es el nombre, pues la declaramos de tipo string. Acá lo que debemos hacer es decirle para b llave y b jugadores. ¿Dónde está? ¿Dónde está el keys? Ok. Ese es el ajuste que habría que hacer en este caso a. Y aquí, pues como estamos enviando un jugador, pues lo que hacemos es enviar de la lista de jugadores el ítem cuya llave es la que está en ese momento recorriendo. Ya no utilizaríamos aquí el jugador. ¿Listo? El diccionario hace que con esta llave se acceda directamente también al objeto de tipo tjugador, por lo que también podemos seguir utilizando todo lo que ya hemos hablado en esta presentación acerca de no tener necesidad de utilizar el typecast y todo esto. Ok. Continuamos entonces con el compilado. ¿Listo? Acá tenemos que nos está arrojando un error al recorrer el botón que trae los jugadores. Este es el motivo por el cual cambié prácticamente de TList, de TObjectList a TObjectDictionary. Vamos a ver. Resulta que como el diccionario tiene una llave y un valor, pues ya no necesito recorrerlo para traer al jugador. ¿Cómo haríamos esto? Entonces, comentamos este for, que ya no lo vamos a necesitar. Y tampoco vamos a necesitar este if, porque la llave ya lo debe traer. Entonces comentemos toda esta parte, pero entonces ahora ¿quién me va a traer b jugador? Si antes me lo traía el forin. Entonces vamos a traerlo directamente desde el diccionario. Vamos a ver, podemos asignarlo aquí desde el diccionario, que se llama en nuestro caso b lista jugadores.items, y la llave sería el edit que tenemos acá. Entonces de nombre jugador.text, y esto ya me traería al jugador. Entonces probémoslo así, a ver qué sucede. Vamos a traer otro jugador, vamos a traer a Cristiano. No cargué los jugadores. Entonces vamos a traer aquí a Cristiano y lo trae
mucho más rápido, es mucho más eficiente, ya que no estamos recorriendo toda la lista. Pero aquí todavía tenemos una dificultad y es la siguiente. ¿Qué pasa? Aquí cargamos el jugador. ¿Qué pasa si yo traigo a Johnny, que todos sabemos que es un muy buen jugador de fútbol, y me va a decir que ítem no he encontrado? ¿Por qué? Porque resulta que no estoy validando el hecho de que ese jugador realmente exista en el diccionario. Para eso hay otro método en los diccionarios que se llama getTryValue. Entonces, vamos a utilizarlo. Sería blista jugadores punto try get value, es que se llama. Entonces aquí la llave, ya sabemos que la llave es de nombre el edit que está aquí. Y ahora aquí me va a pedir, me pide un out value de tipo t jugador, que sería en este caso b jugador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre traerlo con items y try get value? La diferencia es que items, si el jugador no existe, me va a sacar ese error que vimos hace un rato. O si el ítem o si la cosa que estamos buscando ahí no existe, me sale ese error. Y con try get value no me va a salir error, pero igual vamos a tener que verificarlo aquí abajo. Vamos a decomentar este if, pero la validación ya no sería esta, sino si está asignada esta variable. Entonces, así. ¿Listo? Aquí vamos a traer entonces a Johnny, que es un jugador que se incorporó, y ya no sale nada, porque pues no le hemos dicho que si no hay jugador, pues no haga nada. Ese es todo el asunto. Como pueden ver, es mucho más eficiente esta parte con el diccionario, ya que no tiene que recorrer toda la lista. Ahora pasemos a otro tema que es el t-tags. Creo que les voy a quedar debiendo un tema que es el de class function. Quizá más adelante lo suba en purodelphi.com como un video adicional. Pues ya se me está acabando el tiempo de esta presentación. Entonces, creo que es más relevante por ahora el tema de t-tags. ¿Para qué es el t-tags? Por ejemplo, vamos a ejecutar el código de new style. Vamos a cargar aquí. He inactivado el internet a propósito para que se bloquee la aplicación. Vamos a buscar aquí algún jugador que tengo registrado. Y pues como vemos se me bloquea la aplicación porque está buscando la foto en internet y no la encuentra, a pesar de que los datos que tiene memoria están ahí. Entonces, ¿para qué sería t-tags? Aquí pues está tratando de buscar la foto hasta que finalmente saca el error, pero espera a sacar el error para poder mostrar los datos de este jugador. Entonces, para lograr esto, para lograr que esta búsqueda de la foto se ejecute en segundo plano, podemos utilizar t-tags. Pero entonces, ¿qué es t-tags? Vamos a ver. ¿Para qué sirve un t-tags? Un t-tags es una de las muchas maneras que tenemos hoy en día para administrar los hilos de ejecución. Para quienes quizá no sepan a qué me refiero, les cuento que un hilo de ejecución es en sí mismo lo que ejecuta un proceso dentro de una aplicación. Normalmente las aplicaciones se ejecutan sobre el hilo de ejecución principal y t-tags nos ayuda a ejecutar ciertas tareas en hilos separados, con el fin de no bloquear el hilo principal, que es donde normalmente se dibuja, por ejemplo, la interfaz. t-tags tiene un método que recibe como parámetro un método anónimo, que es el que hablamos hace un rato, el cual podemos usarlo para
para este ejemplo de la siguiente manera. Vamos a ver, entonces vamos a utilizarlo acá. Listo, el problema es con la foto, es el que está bloqueando. Titas pertenece al namespace llamado system.thread, así que hay que tenerlo declarado si queremos utilizarlo. ¿Listo? Por acá estábamos utilizando Titas tiene un método de clase que se llama run. Un método de clase es el tema que les quedé viendo para esta presentación, pero un método de clase básicamente es un método que se puede ejecutar sin necesidad de crear instancia de esa clase. Como pueden ver aquí, estoy utilizando la clase ttags y directamente estoy accediendo al método run. El método run está declarado así como class function para poder que se logre esta situación. ¿Ok? Bueno, centrémonos otra vez en el ttags. Para poder utilizar este método hay que tener en cuenta algo muy importante. Siempre que vamos a ejecutar algo en un hilo secundario, como es en este caso, debemos sincronizarlo con el hilo principal. De manera pues que si tenemos un componente como este, que está en tiempo de diseño, aquí, es un componente global que vamos a tener que sincronizarlo dentro del task run. La gracia de utilizar un hilo separado es que precisamente no tenga que ejecutarse en el hilo principal para que no se bloquee la aplicación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo único es que debemos declarar crear este componente en tiempo de ejecución para poder aprovechar correctamente este tema. Entonces, ttags.run recibe como parámetro un método anónimo como los que mencionamos hace un rato, ¿ok? Entonces, procedure, begin. Este método no recibe ningún parámetro, entonces simplemente es declararlo de esta manera. Como lo mencioné, este ID HTTP vamos a crearlo en tiempo de ejecución. Para crearlo en tiempo de ejecución podemos crearlo aquí dentro del método anónimo. Lo voy a colocar variable HTTP y voy a declararlo. Listo. Bueno, aquí declaro la variable. Vamos a pues un create normal. Pues tenemos que hacer el try finally también. Bueno, aquí me pasó algo con el template. Bueno, eliminemos esto. Cuando vamos a configurar o cuando vamos a trabajar con dispositivos móviles, lo recomendable ahora es utilizar el dispose of para que el sistema sepa si tiene que usar el free en el caso de Windows o si va a utilizar el recolector de basuras del sistema operativo. Bueno, eso ya es otro tema. Aquí pues hacemos el que estamos trabajando con lo mismo como si estuviéramos trabajando con el ID HTTP, pero también tenemos que trabajar con esta variable bphoto que tenemos declarada arriba, pues para no sincronizarla, sino que la trabajamos en el hilo secundario para aprovechar el hecho de que estamos en otro hilo. Ya quitamos este try finally porque lo teníamos acá anteriormente. Pasamos la liberación acá arriba. Aquí no hay problema. Bueno, tenemos que sincronizar esta parte con el hilo principal. Y resulta que este image player, donde sale la imagen del jugador, no tenemos cómo declararla aquí
localmente. Entonces, como eso es una parte de la interfaz que hay que trabajarla, entonces se utiliza el método de clase del thread, el synchronize, para sincronizar el código sincronizar la interfaz, el hilo principal, con el hilo secundario. Entonces se utiliza el synchronize simplemente. Se coloca aquí la imagen, como ya lo estábamos colocando, y ahora vamos a ver el resultado final. Ejecutamos acá. Vamos a traer a un jugador. Sigo sin internet. Vamos a ver qué pasa. Y ahora lo trae inmediatamente. ¿Y qué sucede si coloco internet de nuevo? Vamos a ver. Vamos. Ya coloqué internet nuevamente. Aquí cargo. Vamos a traer a Gareth Bale. Y lo trae sin problema. Trajo primero la información, como pudieron ver, y sincronizó la imagen de el jugador de la manera correcta. Estudiar más a fondo el tema de los T-Tags es muy importante porque prácticamente es obligatorio si queremos programar, por ejemplo, para dispositivos móviles. La aplicación tal y cual como está, ya después les mostrarán dónde están el código fuente para que la descarguen y lo pueden compilar para dispositivo móvil sin ningún problema. Bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen preguntas, las iremos respondiendo. Estos son mis datos de contacto en Twitter, PuroDelphi. La web es www.purodelphi.com y el correo electrónico es johnnysuarez@gmail.com. Estamos en contacto y pues ya viene la sección de preguntas y respuestas.